¿Acaso Cuba está preparada para una apertura económica con los Estados Unidos? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. A nadie en su sano juicio se le ocurriría pensar que la isla pudiera vender tecnología, servicios de telecomunicaciones, medicinas o alimentos en Estados Unidos, cuando su oferta nacional apenas alcanza para atender las necesidades de los propios cubanos. El ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, declaró hace unos días que Cuba estaba preparada para aprovechar cualquier apertura económica que pudiera existir entre las relaciones con Estados Unidos. Yo tengo dudas. Después de dedicar la mayor parte de una reciente comparecencia informativa para denunciar que en el primer cuatrimestre del año se había mantenido invariable toda la presión del bloqueo y las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump, el funcionario se mostró convencido de que la economía en la isla sería capaz de aprovechar una apertura en las relaciones entre ambos países, basado en lo que definió como un comercio bilateral en favor de ambos pueblos. También recalcó, si se diera ese contexto, lo aprovechamos, de lo contrario seguiremos resistiendo y trabajando en el desarrollo del país, explotando todas las reservas, y se olvidó de decir a los cubanos. Esta posición consiste en lanzar un reto al vecino del norte sobre un eventual aprovechamiento por Cuba de un desmantelamiento del embargo o bloqueo. Es toda una novedad en la retórica castrista sobre el asunto. Fuera del turismo, ¿qué más podría vender Cuba a los Estados Unidos si mañana se abriese el mercado? Tal vez productos como el ron y el tabaco, de acuerdo. ¿Cuánto se podría comercializar y hasta qué cantidad? No tanto como pueda parecer. Cuba no va a desviar sus compromisos con Europa y otras zonas del mundo para vender más en Estados Unidos. Eso sería un error. Además, las políticas antitabaco han ejercido una notable influencia en el consumo de estos productos y cabría afirmar otro tanto del alcohol y sus derivados. Desde luego, a nadie en su sano juicio se le ocurriría pensar que Cuba pudiera vender tecnología, servicios de telecomunicaciones, medicinas o alimentos en Estados Unidos, cuando su oferta nacional apenas alcanza para atender las necesidades de los propios cubanos. Levantar el embargo no asegura un aumento inmediato de la producción. Por otro lado, los servicios médicos y de profesionales cubanos en Estados Unidos tampoco tendrían mucha demanda ni aceptación. En cuanto a las importaciones, la desaparición del embargo podría servir para que Cuba adquiriera en el exterior productos que tengan más de un 10% de componentes de Estados Unidos, en particular, como dice el ministro, en los sectores vinculados a la aviación, donde es muy dominante el mercado norteamericano. La pregunta sería la misma: ¿cuántos de estos productos podría comprar Cuba para su línea aérea bandera? Otra interrogante: ¿acaso los pagaría? Sin acceso a financiación internacional, que no es consecuencia del embargo, sino de los impuestos, es complicado acceder a determinados equipamientos y productos para el transporte público, la infraestructura hidráulica y la inversión extranjera. Convencidos de que el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo de la economía, los dirigentes cubanos se olvidan de las muchas cosas que se pueden hacer sin esa permanente obsesión con el vecino del norte. Conviene, por ejemplo, reformar la estructura de los derechos de propiedad o apoyar más al sector privado emergente. De modo que, cuando el régimen lanza duras acusaciones contra Estados Unidos por persecución financiera y culpa al bloqueo de tener que dejar de hacer pagos a proveedores porque no encuentran bancos con disposición para respaldar las transacciones, suele encontrar adhesiones en numerosos grupos y colectivos que tienen en el antiyanquismo su razón de ser. La imagen del pequeño que se defiende con uñas y dientes de las agresiones injustas del gigante ha funcionado a las mil maravillas para la dictadura cubana, que se escuda en esa tensión para justificar su rechazo a las libertades, derechos humanos y pluralismo político. En ese sentido, La Habana ha sido capaz de escribir un extenso relato de ciencia ficción que se vende bien en las Naciones Unidas sobre los daños del embargo o bloqueo a la economía cubana. Por último, el ministro Gil Fernández dijo en abril de 2019 a marzo de 2020 que el bloqueo provocó pérdidas económicas a Cuba estimadas en $5.570 millones
y que en los últimos 5 años estas ascendieron a 17.000 millones de dólares. Pero claro, se trata de cifras desorbitadas imposibles de contrastar en esta realidad. El régimen castrista ni siquiera acepta críticas alternativas ni posiciones distintas a las incluidas en la monopólica Constitución comunista, donde solo cabe una forma de pensar. Y pese a exigir a los cubanos que cumplan con esa uniformidad ideológica impuesta, sigue teniendo adeptos en la arena internacional, sobre todo en aquellos que la ven no como una dictadura, sino como una democracia de un partido único. Justo ahora, cuando parece que han ganado la batalla y tienen a todo el mundo en su lado, parece extraño que los comunistas cubanos lancen a Estados Unidos el reto de que quieren trabajar en condiciones normales, porque supuestamente eso sería muy bueno para la economía cubana, que está preparada para ello. ¿Acaso tan mal está la cosa? Siguiendo con las noticias, autoridades de Estados Unidos llaman a evitar tragedias en el mar usando embarcaciones improvisadas. Los agentes a veces localizan embarcaciones improvisadas, abandonadas a la deriva en el océano. Estos barcos a menudo no son aptos para navegar, hacen agua y no son seguros para el paso. Instamos a todos a considerar los riesgos antes de pensar en hacer ese viaje, indicaron las autoridades. El director regional de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, así como de operaciones aéreas y marítimas en el sureste del país, John Preedy, alertó sobre las consecuencias de migrar hacia Estados Unidos a través del mar en embarcaciones artesanales e improvisadas. En su cuenta de Twitter, Preedy ha seguido con interés el asunto de las balsas que aparecen en los cayos de Florida, muchas veces sin sus tripulantes. Los agentes a veces localizan embarcaciones improvisadas, abandonadas a la deriva en el océano. Estos barcos a menudo no son aptos para navegar, hacen agua, no son seguros para el paso. Instamos a todos a considerar los riesgos antes de pensar en hacer el viaje. La propia oficina gubernamental, encargada de proteger las fronteras, se pronunció al respecto y recalcó la necesidad de considerar un viaje tan riesgoso, donde puede peligrar la vida de las personas. Las tragedias en el mar, debido a las embarcaciones defectuosas o no aptas para navegar, utilizadas para el contrabando de personas y el contrabando, son demasiado comunes. El director regional advierte a todos que consideren antes de hacer una travesía en condiciones marítimas peligrosas, en embarcaciones improvisadas que ponen en riesgo a todos los ocupantes. El pasado 17 de mayo, el propio Preedy mencionó el caso de la balsa de los 29 tripulantes provenientes de Cuba, que fue interceptada a partir de un trabajo conjunto entre el Departamento y la Guardia Costera de Florida. Se interceptaron 29 migrantes en una embarcación en Cayo Boca Grande. No hubo heridos y todos fueron entregados a la Guardia Costera para su procedimiento. Buen trabajo equipo, señaló la autoridad. A inicios del año fiscal 2021, las autoridades estadounidenses vienen alertando de un incremento en la inmigración ilegal de cubanos que se lanzan al mar en embarcaciones rudimentarias para realizar una travesía sumamente peligrosa. Solamente en marzo cerró con un trágico balance de una docena de cubanos desaparecidos y 52 balseros interceptados por la Guardia Costera norteamericana, según los datos del gobierno de Estados Unidos. Las autoridades cubanas, por su parte, responsabilizan como siempre al gobierno de los Estados Unidos por el aumento de la inmigración ilegal. Una declaración hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREX, a mediados de marzo, indicó que el aumento del flujo migratorio de cubanos por el mar y por las selvas centroamericanas se debe al cierre de las operaciones consulares de Estados Unidos en La Habana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.